Jóvenes de 11 grado, sean bienvenidos a la clase de Matemáticas 3 aplicada para 11º grado. En este vídeo vamos a tratar de lograr el siguiente objetivo. Sean bienvenidos. Les saluda el profesor Mardonio Corea. Tenemos ahí el siguiente objetivo que pretendemos lograr en el desarrollo de esta clase. Definir intuitiva y formalmente el límite de una función. Para ello, nos metemos a la siguiente discusión del contenido. Límite de una función es el tema. Tenemos ahí la idea de límite es fundamental en el cálculo. Por ello, es importante que el educando adquiera un buen conocimiento y manejo de ello. Observemos algunos ejemplos intuitivos. Inciso A. Si decimos estoy llegando al límite de mi paciencia, nos basamos en la noción de que se tiene una paciencia, la cual puede agotarse en un momento dado. Es decir, a alguno de ustedes le ha pasado que en su momento le dice a un compañero, no molestes, que ya estás acabando con mi paciencia. Entonces, asumimos de que tenemos una conciencia, perdón, de que tenemos una paciencia. Estás acabando con mi paciencia. Entonces, tenemos una paciencia y que esa paciencia tiene un límite. Es decir, puede agotarse en algún momento. Puede agotarse en algún momento. Entonces, eso pues es una idea intuitiva de lo que es límite. Matemáticamente, usando simbología matemática, podemos plantear esa situación del límite de la paciencia de la siguiente manera. Tenemos ahí, miren, paciencia, esa flecha y 0, donde la flecha significa se aproxima. Entonces, aquí leeríamos esto entonces, paciencia o la paciencia se aproxima a 0. También en vez de decir se aproxima, podríamos decir tiende, es decir, está tendiendo a 0. La paciencia tiende a 0 o se aproxima a 0. Inciso B, veamos otro ejemplo. Supongamos que se llena de combustible el tanque de un carro, de un automóvil. Cuando la cantidad de combustible en el tanque se aproxima a 10 galones, que es la capacidad del tanque, el tanque agarra 10 galones, cuando se empezó a llenar o antes de llenar el tanque no estaba vacío, tenía aire, entonces un volumen de aire. Pero conforme vamos llenando el tanque y la cantidad de combustible se va aproximando a los 10 galones, que es la capacidad del tanque, entonces el volumen de aire en el tanque se va disminuyendo, es decir, se aproxima a 0. Y esa situación también se podría expresar así. C sub G, flecha 10, donde y B sub A, flecha 0, donde C sub G es igual a la cantidad de gasolina y B sub A el volumen de aire. Es decir, decimos acá la cantidad de gasolina que puede ser el combustible, la cantidad de combustible se aproxima a 10 y cuando la cantidad de combustible se aproxima a 10, el volumen de aire tiende a 0, es decir, conforme se va llenando el tanque, el aire va desapareciendo del tanque. Entonces, esas son dos ideas intuitivas de límite. Obviamente, las flechas se utilizan para indicar si aproxima o tiende. Así vamos a decir, se aproxima o tiende. Y los símbolos representados con letras se usan para indicar los valores que intervienen, es decir, la cantidad de combustible que interviene o la cantidad de volumen de aire que también interviene. Entonces, pero la flecha sí vamos a saber que indica si aproxima o
Se puede indicar también tiende. Esta no es una técnica muy formal, por eso decimos que es una cuestión intuitiva de límite, pero sirve para indicar el propósito de los símbolos matemáticos. Continuamos ahí entonces y tenemos que esta clase, o para esta clase y para este curso de matemáticas de 11º grado, nos va a interesar más que todo lo que son los límites de funciones matemáticas. Veamos la siguiente función. Tenemos ahí la función f de x igual a x cuadrado menos 1. Entonces, f de x igual a x cuadrado menos 1. Grafiquemos esa función. Recordarán ustedes de sus cursos anteriores de matemáticas que esa función la podemos graficar elaborando una tabla donde le damos valores a x y a la par vamos a tener el f de x que es el mismo y. Entonces, tenemos ahí la función f de x igual a x cuadrado menos 1, es la función. Y para evaluarla, pues en vez de x le vamos a escribir los valores de x. Entonces haríamos el primer cálculo de la siguiente manera. En vez de x, menos 2, porque menos 2 vale x. Y en vez de x, negativo 2. Y como está al cuadrado, menos 1. Y cuando tomamos la calculadora y evaluamos acá esto, así como está, abrimos paréntesis en la calculadora, metemos el valor de negativo 2, cerramos paréntesis, lo elevamos al cuadrado, menos 1, y le damos igual, y la calculadora nos va a arrojar 3. Es decir, que cuando x valga negativo 2, f de x va a valer 3. Ahora bien, cuando x vale negativo 1, f de menos 1 va a ser igual a menos 1 al cuadrado menos 1, y al evaluarlo en la calculadora, entonces tenemos 0. Y si no, también ustedes pueden hacer ese cálculo mental. Menos 1 al cuadrado es menos 1 por menos 1. Y menos 1 por menos 1 da positivo. 1 por 1, 1. Y 1 menos 1, 0. Bien, entonces cuando x valga negativo 1, f de x va a valer 0. Entonces, ahora cuando x vale 0, entonces es f de 0 igual a 0 al cuadrado menos 1, y eso es igual a negativo 1. Cuando x valga 0, entonces f de x va a valer negativo 1. Cuando x vale 1, entonces es f de 1, y eso es igual a 1 al cuadrado menos 1 igual a 0. Entonces cuando x valga 1, f de x va a valer 0. Cuando x valga 2, va a ser f de 2, 2 al cuadrado menos 1, eso es igual a 3. Entonces, cuando x valga 2, f de x va a valer 3. Nos vamos entonces que la tabla nos va a quedar de esa manera. Menos 2 para x, 3 para f de x, menos 1 y 0, 0 y menos 1, 1 y 0, y 2 y 3, que son los valores que arrojó la evaluación en la función f de x. Hacemos la gráfica entonces en el plano cartesiano. Vamos a marcar estos puntos. Menos 2 para x, nos ubicamos en el origen y nos movemos en negativo 2, miren, 2 y 3 en x, 1, 2 y 3. En ese punto donde tengo el puntero, ahí va a quedar el punto menos 2,3. Menos 2,3. Ahora menos 1 y 0, nos ubicamos acá en menos 1 y luego en y no nos vamos a desplazar nada. Entonces el punto va a quedar justo ahí en menos 1. Las coordenadas de ese punto son menos 1 para x y 0 para y. Es decir, en y no se mueve, queda a la altura ahí, porque el 0 es ahí. Y luego 0 y menos 1, nos ubicamos en 0 y menos 1 para y. Entonces en este punto tendríamos el otro punto. Y luego 1 y 0, 1 para x y 0 para y. Entonces ahí en ese punto.
Y luego 2 para X, 2 para X y 3 para Y. 1, 2, 3 para Y. Entonces, con esos puntos, la gráfica sería una parábola que nos quedaría de esa manera. Entonces, observen lo siguiente acá. Vean que aquí a X le dimos valores enteros. Valores enteros. Desde menos 2 hasta 2 en X, ¿verdad? Le dimos esos valores. Pero pudimos haberle dado, digamos, un valor de 0.5 para X, que sería por acá. Sería por acá. Y el punto en la gráfica en Y vendría más o menos acá a esta dirección, ¿ve? A caer a la gráfica ahí. Y si le diéramos 1.5 acá, miren, entonces el punto subiría más o menos ahí en esa dirección. Esa es la idea ahí que tenemos de la gráfica. Entonces, podemos tener nosotros entonces valores para evaluar valores en un solo punto. Imagínense que quisiéramos tomar un intervalo entre 1 y 3, por ejemplo, entre 1 y 3, pero donde le diéramos valores a X de 1.5, por ejemplo, de 1.5, pero luego queremos valores más cercanos para X más cercanos a 2. Y ahí le vamos a ir acercando valores 1.6, por ejemplo, 1.7, 1.8, 1.9, 1.99 y nos vamos acercando más a 2. Y luego para acá también, ¿ve? Valores que se quieren acercar a 2, pero en esta dirección. Entonces 3, pero 2,5 es cercano a 2 más que 3. 2.1 sería todavía más cercano. 2.01 sería más cercano todavía. Y así sucesivamente. Entonces, quizás podamos nosotros ver de mejor forma en esta gráfica acá, miren. Imagínense que tenemos la misma gráfica aquí para x cuadrado menos 1. Entonces, ¿qué ocurre cuando x vale 1? Miren, aquí lo podemos observar acá. Cuando x vale 1, f de x vale 0. Lo habíamos dicho allá en la tabla. Entonces, ¿pero qué ocurre si nos hacemos más hacia acá? ¿Ves? Entonces, en 1.5 para x, por ejemplo, veamos a ver, entonces el punto va a correr en f de x, va a correr hacia arriba. Podemos observar entonces aquí a la izquierda, este es el valor de x y este es el valor de f de x, o sea, el valor de y. Entonces aquí, si lo movemos para la derecha, este punto en la gráfica ahí, miren, hasta llegar a 1.5, ahí, miren, entonces en 1.5, entonces para y va a valer 1.26, aquí en esta dirección más o menos, ¿ves? Entonces, y si seguimos creciendo, es decir, 1.5 ya es un poco más cercano a 2, pero ¿qué tal si le diéramos 1.9? 1.9. Ahí, miren, 1.9 es más cercano todavía a 2, pero f de x va por 2.59, entonces se va acercando a otro valor. Entonces, y si llegáramos hasta 2, entonces se acerca a 3, ¿ves? Lo cual indica entonces que cuando x tiende a 2, por acá por esta vía, desde la izquierda, cuando se está acercando a 2, el f de x se aproxima a 3. Se aproxima a 3, ¿ves? Y lo mismo si nos pasáramos, si le fuera 2.5, por ejemplo, 2.5 lo podemos visualizar ahí. Entonces, miren, esto se va acercando a 3, pero si sigo subiendo, va y me vengo acercando. Miren, entonces al venirme acercando a 2,
Entonces, el valor aquí se va acercando a 3 porque va bajando, miren. 3 se va acercando a 3, ¿ve? Entonces, cuando se viene acercando a 2. Entonces, esa es la tendencia del punto. Entonces, que podemos evaluar la gráfica en un determinado punto, digamos, en ese punto 2. Cuando hay valores muy cercanos a 2 por la izquierda o por la derecha. Entonces, por ahí vamos acercándonos a 2. Veamos ahora, volvemos otra vez a la gráfica que teníamos inicialmente. Entonces, decíamos que aquí le estábamos dando valores así, pero podemos nosotros darle, decíamos, valores cercanos a ese punto 2. Estamos en una forma intuitiva de límite. Veamos ahora la siguiente definición intuitiva de límite y tenemos siempre la función f de x igual a x cuadrado menos 1. Daremos a x valores cercanos a 2 por la izquierda y por la derecha. Por la izquierda y por la derecha, veamos en la siguiente tabla. Tenemos aquí el 2. Entonces, aquí le vamos a dar valores, en cada cuadrito de esto le vamos a dar valores de x que se vayan aproximando a 2 ahí por la izquierda. ¿eh? Entonces, un valor cercano a 2 por la izquierda puede ser ese. 1.9 es cercano a 2. Una décima de diferencia nada más. Pero 1.99 es todavía más cercano a 2. Solo es una centésima de diferencia. Y 1.999 es más cercano a 2, solo es una milésima de diferencia. Y 1.9999 es todavía más cercano a 2, donde solo hay una 10 milésima de diferencia. Entonces, y ahí podemos ver que hay puntos suspensivos ahí para indicar que los valores estos de X se van aproximando más a 2, pero sin llegar a ser 2. Y que cada vez se va a ir haciendo más pequeña esa diferencia que va a haber en esos números que están ahí en los entre 1.9999 y 2. Ahora veamos, démosle valores cercanos a 2, pero por la derecha, es decir, que se vienen hacia acá acercando a 2. Vean que 1.9 estaba a una décima de 2. Entonces, 2.1 se encuentra a una décima de 2, pero por la derecha, y 1.9 a una décima de 2 por la izquierda. Entonces, es decir, que son valores mayores que 2, pero cercanos a 2. Y uno más cercano podría ser 2.01. Entonces, este ya estaría a una centésima de 2. Y uno más cercano todavía, 2.01, que estaría a una milésima de 2. Y otro más cercano, 2.001, entonces una 10 milésimas cercano a 2, o sea, de diferencia. Entonces, vean que tenemos valores muy cercanos a 2 por la izquierda y valores muy cercanos a 2 por la derecha. Ahora evaluemos a f de x para esos valores. Cuando f de x vale 1.9, perdón, cuando x vale 1.9, entonces en la función, evaluando en la función f de 1.9, nos va a resultar 2.61. Y cuando x valga 1.99, va a resultar que es 2.9601. Y cuando x valga 1.999, entonces f de x va a ser 2.996001. Y cuando valga 1.9999x, entonces f de x va a valer 2.99960001. Miremos lo siguiente acá, ¿ves? Que conforme se va acercando X, se va acercando a 2,
este valor de X, miren, ¿a dónde se va aproximando? 2.6, 2.9, 2.99, 2.999. Se va acercando a un valor que ya ustedes lo deben de haber intuido ahí. Pero analicemos los valores por la derecha. Cuando X vale 2.1, f de X va a valer 3.41. Y cuando X valga 2.01, f de X va a valer 3.0401. Y así seguimos evaluando ahí. Cuando valga 2.001, entonces f de X va a valer 3.004001. Entonces pueden observar ustedes que conforme X se va acercando a 2, se va haciendo más cercano a 2, este valor, miren, a este 2.999 redondeado, ¿a cuánto es igual? Y esto redondeado, 3.00 redondeado, ¿a qué es igual? Entonces vemos que cuando X se aproxima a 2, ya sea por la izquierda o sea por la derecha, los valores de f de X, ya sea por izquierda o por derecha, se aproximan a ese número. Se aproximan a 3. Y entonces observen que cuando X se aproxima cada vez más a 2, sea por la izquierda o por la derecha, entonces f de X se aproxima o tiende a 3. Entonces, ahora vamos a evaluar la diferencia que hay entre 2 y cada uno de los valores que toma X, es decir, la diferencia de 2 y cada uno de esos valores. Para ello utilizamos el valor absoluto de X menos 2, es decir, si a esto nosotros le restamos esto, entonces a 1.9 le restamos 2, nos va a quedar 0.1 y el valor absoluto de 0.1 va a ser 0.1. Entonces 1.9 menos 2 sería negativo 0.1 y su valor absoluto 0.1. Entonces aplicando el valor absoluto encontramos la distancia entre dos puntos, en este caso entre 2 y 1.9 o entre 2 y 1.99 y ahí podemos seguir. Veamos qué pasa entonces, ¿ves? Que esa distancia se saca con el valor absoluto de X menos 2. Entonces, cuando vale 1.9X menos 2, entonces nos va a quedar, miren, 1.9 menos 2, valor absoluto, una décima. Luego 1.99 menos 2, una centésima. 1.999 menos 2 da una milésima. Y 1.9999 menos 2, una 10 milésimas. Y lo mismo para la derecha, ¿ves? Entonces, una décima, una centésima, una milésima, una 10 milésima. Ahora veamos qué pasa también entonces con f de X con respecto a 3, ¿ves? ¿Qué distancia hay? Entonces, sería f de X en el sentido análogo a este, entonces sería f de X menos 3, que es lo que tenemos ahí, ¿ves? 261 menos 3, 0.39. Y 2.9601 menos 3, 0.0399. De esa manera entonces encontramos esa diferencia. Entonces, X menos 2 para encontrar la diferencia entre 2 y el número que se aproxima a 2. Y el valor absoluto de f de X menos 3 para la diferencia entre el valor al que tiende f de X cuando X se aproxima a 2. Ahora ya podemos deducir intuitivamente entonces que el límite de la función f de X cuando X tiende a 2 es 3. Entonces el límite de la función de f de X cuando X tiende a 2 es 3. Entonces cuando X tiende a 2 por la izquierda o por la derecha, su límite es f de X, ¿ves? Entonces 3. Continuamos entonces y tenemos ahí que f de X es igual a X cuadrado. Miren, la función f de X igual a X cuadrado menos 1 tiende o se aproxima de la siguiente manera. Lo vamos a decir así, límite
de x cuadrado menos 1 cuando x tiende a 2 va a ser igual a 3. Va a ser igual a 3. Esto lo vamos a leer así de esa manera. Límite de x cuadrado menos 1 cuando x se aproxima a 2 o cuando x tiende a 2 es igual a 3. Podemos seguir analizando la cuestión ahí, miren, y tenemos definición formal del límite. ¿Qué ocurre? ¿Ve? Que aquí nosotros en esta parte hay más números cercanos a 2, pero no son 2. Entonces, si a este 1.9999 le agregamos un 9 más, es un valor más cercano a 2, pero menor que 2. Pero ahí va a haber siempre una diferencia entre 2 y ese número, que es una diferencia muy pequeña, y a eso le vamos a representar con esta letra delta. Delta. Y los valores que van a ser muy cercanos a 3, pero no van a ser 3 porque tienen cifras decimales ahí, también será otra diferencia muy pequeña y esa la vamos a representar con esa letra E griega que se lee épsilon. Entonces debemos advertir que delta depende de la magnitud de épsilon. Entonces, ¿qué ocurre? Miren que esos valores, es decir, siempre va a haber un valor ahí entre el número y 2. Y entonces, por lo tanto, como va a haber un valor, entonces 0 va a ser menor que esa diferencia, porque esa diferencia va a ser mayor que 0, pero va a ser menor que delta. ¿Por qué? Porque siempre va a haber un delta ahí que va a estar presente. Es decir, siempre va a haber una diferencia entre el número y 2. Porque acuérdense que el número se está aproximando a 2, pero no llega a ser 2, o X se aproxima a 2, pero no llega a ser 2. Entonces, debemos advertir que delta depende de la magnitud del épsilon. Si 0 es menor que el valor absoluto de x menos 2 y eso es menor que delta, entonces el valor absoluto de f de x menos 3 es menor que el épsilon. Y ahora esa definición entonces formal del límite la vamos a definir acá. El límite de f de x cuando x tiende a va a ser igual a L. Miren que estamos ya definiendo de manera formal lo que es límite, donde el límite va a ser L, que cuando lo visualizamos acá es que si tenemos un valor, en aquel caso evaluamos en 2, el valor de 2 para la función f de x igual a x cuadrado menos 1. Pero como estamos generalizando, entonces ese 2 va a ser A, de manera general va a ser A. Y X se va a aproximar a tanto por la izquierda con valores menores que A y por la derecha con valores mayores que A, pero muy cercanos a A. Entonces, la función entonces f de X va a tener un valor que se va a aproximar a L. Y entonces vamos a decir que sea f una función definida en todo número de algún intervalo abierto y que contenga a, excepto posiblemente en el número a mismo, el límite de f de x cuando x tiende a es L y se escribe límite de f de x cuando x tiende a es igual a L. Si el siguiente enunciado es verdadero, dada cualquier épsilon mayor que 0, sin importar cuán pequeña sea, existe un delta mayor que 0, tal que si 0 es menor que el valor absoluto de x menos a y es menor que delta, entonces f de x menos L es menor que el épsilon. Entonces acá es que el valor absoluto de x menos a es mayor que 0, pero menor que delta. Y entonces el valor absoluto de f de x menos L va a ser menor que el épsilon. Bueno, de esa manera hemos llegado a la definición intuitiva del límite y entonces ustedes van a desarrollarme como tarea encontrar el límite de la siguiente función f de x igual a x más 3 cuando x tienda a 1. De manera similar a como explicábamos en la tabla ahí, ustedes van a poder encontrar valores muy cercanos a 1 para evaluar la función y ver entonces qué resulta en esa función, ver cuál es el límite.
Nos quedamos en este video hasta ahí y nos veremos en un próximo video con más temas de matemáticas 3 aplicada.